El tercer paso es la filtración local. Yo filtro 10 centímetros únicamente aquí en la zona interglútea, que es donde más encuentro algunas perforantes que vienen de la profundidad. Entonces, la idea es hacer vasoconstricción. Doctor Antonio Carvajal, ¿cierto? Sí, doctor Andrés Carbonell, doctor Carvajal y el doctor Nicolás Bernard, por favor. Y hago una incisión recta desde la piel hasta la fascia sacra, como vemos aquí en la diapositiva de al lado. Nunca hago Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Carvajal? Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable, doctor Enrique. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Buenas Gracias a noches Dios, a todo muy todos. bien. ¿Cómo están? Doctor ¿Cómo Nicolás está? Bernard, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches igualmente. ¿Cómo Le andan? presento al doctor Carvajal, ortopedista, quien va a ser moderador en las próximas sesiones y en el día de hoy. Y también le Mucho presento gusto. al doctor Andrés Carbonell, que es radiólogo con corazón argentino, vive en Medellín, también estuvo en Argentina muchos años. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Nicolás Bernard a esta sesión y a estos webinars que con mucho placer nos aceptó la invitación. El doctor Nicolás Bernard es radiólogo experto en ecografía musculoesquelética, que viene de Argentina a Colombia. Hoy está su residencia es en la ciudad de Tunja, en la cálida ciudad de Tunja. ¿Cómo la está pasando en Así es. Tunja, doctor? Bien, bien, bien. Me habían dicho que Tunja me habían asustado, que era muy frío, pero bueno, los que estuvieron en Argentina saben que el invierno de Argentina es tenaz, como dicen acá. Esto es un otoño. No es la costa, obviamente, pero bueno, no, tampoco se la pasa mal, ¿eh? A mí me gusta el clima este otoñal de Tunja. No, Muy Tunja es contento. delicioso y lo que está alrededor de Tunja es hermoso. Así que bueno, bienvenido a nuestro país. Un saludo a su familia. Y bueno, doctor Nicolás, doctor Andrés, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo van? Acá saludando al doctor Nicolás, un gusto, ¿cómo va? Nos pasó al Bien, revés, mira, te trajo una colombiana. así es, así es. La mezcla argentina-colombiana no falla. El Somos unos doctor campos. Carbonell se trajo a una argentina a Medellín. Mire, sí, 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 imagino, es así la mezcla. Yo no sé por qué, pero tengo un amigo también, argentino con su señora colombiana y casos como el doctor. Nos llevamos muy, muy bien. Muy bien, doctores. Bueno, muchas gracias por la invitación. El doctor Carvajal se encuentra aquí con nosotros. Es el ortopedista que ha liderado desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia el deseo de realizar procedimientos guiados por ecografía, mejorar sus diagnósticos. Está interesado en toda la parte de intervencionismo percutáneo y es una de las personas de la sociedad que lidera estos procesos y ha aceptado la invitación de ser moderador. Y al final de esta sesión, él será el que liderará junto a Andrés Carbonell algunas preguntas, así que las preguntas las haremos al final. Yo estaré con ustedes 100%, pero les diré la verdad, aquí estoy en 2 webinars al tiempo, estoy con la Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica en un webinar, pero estoy 100% con ustedes. Así que doctor Andrés Carbonell, doctor Carvajal y doctor Bernard, pues, el webinar es de ustedes. Muchas gracias, doctor Enrique. Muy amable. Yo sí tendría unas inquietudes respecto a las preguntas. No sé, como yo coloqué el link para varios ortopedistas de la ciudad y de toda la sociedad, va a venir mucho ortopedista, creo, pues lo que estoy esperando, a que haga partícipe de la charla. Sí me gustaría que de pronto a los expositores yo les expresara algunas preguntas claves, claras, concisas y precisas para el momento que tengamos las respuestas, podamos decir, yo hacerle la pregunta y que esa pregunta sea amplia para que todo el mundo despeje las preguntas y ahorrarnos tiempo. Esa es la Listo, si primera. quiere entonces las puede ir escribiendo en el chat
Puede Sí, ser públicas lo que vaya a escribir y todos aquellos que vayan teniendo preguntas en el proceso, la va escribiendo en el sí, chat de preguntas y las vamos perfecto. desarrollando una a una. Entonces hacemos la dinámica de escribirlas únicamente, ¿cierto? Y en cuanto a la presentación, ya la presentación la harían ustedes, al público en general. Así es, sí, ¿Listo? señor. ¿Qué pregunta les gustaría que yo les desarrollara a ustedes? Todo lo que usted, la idea de siempre traer a un experto del área, en este caso ortopedia, es que nosotros podamos entender como radiólogos la visión del ortopedista y lo que realmente necesita que saber, ¿no? Y este es unos espacios en donde nosotros, si bien somos radiólogos con deseos de enseñar y que ustedes mejoren de alguna forma sus necesidades. Así que todas las preguntas que tengan, bienvenidas. Perfecto. Vamos a dar también espacio para que los participantes también hagan preguntas. Sí, claro que sí. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, doctor Enrique, cuando ustedes, ya son las 7:04. Doctor Carbonell. Bueno, aquí introducimos al doctor Nicolás Bernard. Este mes que tratamos de la parte de ortopedia, gran parte va a ser de lesiones, gran parte va a ser del diagnóstico, del manejo. Ya sabemos que la ecografía tiene una ventaja, que es la parte dinámica. Entonces, en esa parte dinámica que nos va a emplear mucha función, porque no es lo mismo evaluar tejido celular subcutáneo donde no hay nada móvil que ver un tendón en la parte, por ejemplo, en la unión interfalángica o en la metacarpofalángica, o dependiendo de las lesiones de pronto del hombro o de la rodilla. Así que para las lesiones deportivas tenemos acá al doctor Nicolás Bernard. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación al doctor Tan, al doctor Carbonell, Carvajal, que generan este espacio de formación para compartir. Y bueno, acá les traigo la clase de lesiones deportivas y el uso de la ecografía, un poco mi experiencia, les voy a contar y tratar de resumir en 30 minutos, 40 minutos, un vistazo por arriba de lo que podemos, cómo podemos utilizar la ecografía para llegar más rápido a un diagnóstico y así ahorrarle tiempo en la recuperación o en el tratamiento que haya que hacer en esos deportistas. Así que bueno, Doc, si me permite compartir, ya comparto la presentación. Un segundito. Me tiene que habilitar, doctor. Me dice Sí, que no ahí, tengo. ahí le aviso a Andrés, él tiene que habilitarte, pero si ya le Perfecto. pediste, él debe estar ahí. Listo, hecho. Ah, listo, No, perfecto. no. ¿Te permite compartir sin problemas? Sí, a ver, no, no, no. Es que tengo la. Ahí, ahora sí. Modo presentación y modo presentador. Entonces ahí se me había complicado. Entonces ahí están viendo mi pantalla, Sí, perfecto. Perfecto. ¿sí? Bien. Bueno, ahí un poco en la carátula de lesiones deportivas y el uso de la ecografía. Para que vean más o menos mi trayecto con las personas que me voy formando. Y, y algo que me gusta destacar es que en muchas de las fotos en las que pude, voy tomando con los colegas que derivan a los pacientes, ya sean fisioterapeutas, traumatólogos, deportólogos, y en las que no están en la foto es porque me los han mandado referenciados, y es fundamental la buena comunicación y el trabajo Apoya esa en posición. equipo entendiendo cada uno su rol, porque Ah, el tiempo en los deportistas es mm, fundamental. Y ahí me gustaría comenzar diciendo que hoy en día han cambiado las cosas. Antes por ahí el deportista se lesionaba, tenía que ir al deportólogo o al traumatólogo y este le indicaba la ecografía, con lo que eso se demora unos días hasta que tiene el resultado, o eso pasaba habitualmente. Hoy la posibilidad de un ecógrafo
portátil, que ya sabemos todos los beneficios que eso tiene, nos permite resumir la consulta inicial y que ya el paciente salga con un diagnóstico casi de certeza en la mayoría de los casos y comenzar el tratamiento adecuado e indicado. Entonces, la ecografía mínimamente, vamos a ir por arriba, cada vez se utiliza más, sobre todo en las lesiones deportivas, en distintas especialidades médicas, por los innumerables beneficios que tiene, que no es invasiva, no es radiante, es accesible, nos permite ver todas las estructuras de partes blandas e incluso la cortical ósea, ¿sí? También nos permite evaluar. En el consultorio de ecografía tenemos que hacer de rutina las preguntas claves en la anamnesis, el examen físico, y después tenemos que ir a buscar nuestra sospecha diagnóstica, apoyándonos en que es un método objetivo. Nos va a permitir decir si hay una distensión, una rotura, una calcificación, si hay líquido en las bursas, si hay una lesión sólida. Bueno, al fin y al cabo nos permite objetivar nuestra sospecha diagnóstica. Y desde el punto de vista del radiólogo, lo que tenemos que tratar de hacer en nuestro informe es de comunicar en forma clara al colega, palabras que sean de uso general en la medicina. Edema, rotura, tendinopatía. No podemos empezar a decir área ecogénica, hipocogénica, porque eso confunde al que no es radiólogo, y más cuando hacemos resonancia magnética, que es la secuencia T1, T2, el que no maneja las secuencias se puede sentir muy perdido. También tenemos la posibilidad de que hoy en día con los videos de WhatsApp uno puede directamente estar filmando la pantalla de uno, mostrando la lesión. Eso también es muy útil y resuelve mucho el día a día. Sin embargo, tenemos que saber que la ecografía es todo un desafío aprender a utilizarla. A mí me gusta decir que es como una vista telescópica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo con mucho detalle algo muy pequeño de una estructura más grande. Pero para esto necesitamos tener buena técnica, saber direccionar el transductor, para, bueno, en el caso de la anatomía, ¿no? Conocer la anatomía que vamos a evaluar e interpretar lo que estamos viendo. Para los que no manejan ecografía, acá les comparto un pequeño videito que tengo ahí en YouTube de los botones esenciales del manejo de un ecógrafo, que cualquier ecógrafo lo tiene, ¿sí? Y después con respecto a la anatomía, me gusta hacer este pequeño ejercicio. Si yo les pregunto en qué parte estamos del mundo, probablemente la mayoría no sepan qué parte estamos. Algunos capaz que sí. Pero si alejamos un poco la cámara, ya todos se dan cuenta que estamos al pie de la Torre Eiffel, y si hay alguno perdido aún, le mostramos una foto más grande. Entonces, a mí me gusta enseñar la ecografía desde lo general a lo específico, yendo de una estructura anatómica donde todos la conocemos, y después ir metiéndonos de a poquito a la imagen que nos da el ecógrafo, que es muy, muy específica. Y dentro de las lesiones deportivas, por un tema de probabilidades, lo que más vamos a ver son lesiones del fútbol. Y dentro del fútbol sabemos que la lesión muscular por lejos es la que predomina. Y dentro de las lesiones musculares, los músculos de la cara posterior, los isquiotibiales, y principalmente el bíceps femoral, es la lesión más frecuente que deja fuera a los jugadores de fútbol. Y acá ya nos metemos en un casito. Vamos a hacer el ejercicio de un jugador que va en un sprint y al final de su recorrido siente algo que lo obliga a parar, ¿sí? Entonces, con esa imagen, ahí tenemos que ver la ecografía, cómo nos va a ayudar en estos casos. Bueno, sin duda hay que interrogar al paciente y preguntarle si esa lesión lo sacó del partido, pudo seguir, si tiene alguna cicatriz previa o ha tenido algún desgarro en esa zona, en la escala del dolor, qué intensidad tiene ese dolor, en el examen físico palpar o pedirle al paciente que se marque el sitio de dolor. Y si no lo puede reconocer con la punta de un dedo, lo que tenemos que hacer es una maniobra contra resistencia para tratar de desencadenar ese dolor. Y ahora les voy a mostrar la vista ecográfica primero, como para confundirlos un poco. Vamos a tener dos casos de acá. El caso 1, ¿sí? Donde tenemos esta lesión y comparativamente el muslo contralateral sano. Y el caso 2, esta pequeña lesión, un sutil edemita en el bíceps femoral y el lado contralateral sano, ¿sí?
¿Qué semejanzas tienen? Que los dos iban corriendo y los dos pararon. Entonces, cuando yo le pregunto al jugador qué sintió, Carlos, que es el caso 1, me dice, yo sentí que algo se rompió. Y cuando le pido que se lo marque, automáticamente se lo marca con la punta de un dedo en el pliegue glúteo inferior. En cambio, el caso 2, el de Alex, por ponerle un nombre, me dice, yo sentí algo y por las dudas paré, porque ya en el otro muslo había tenido una lesión. ¿Sí? Entonces le digo que se lo marque y se marca con la mano entera, la palma entera en todo el muslo. Entonces hago maniobra contra resistencia y ahí lo logro identificar mejor. Entonces, ahora vamos a ir metiéndonos en el caso 1 e interpretar esta imagen. Entonces, en el jugador Carlos dijimos que es en el pliegue glúteo inferior, donde vamos a tener la transición músculo-tendinosa de los isquiotibiales, y hay una técnica para explorar toda la cara posterior del muslo, que es la técnica del diapasón. No nos vamos a meter en profundidad, pero en este caso vamos a evaluar la unión de este diapasón. En esta unión, lo que evaluamos es el tendón conjunto, el tendón del semimembranoso, la transición músculo-tendinosa del bíceps femoral, el semitendinoso, y como punto de referencia tenemos el nervio ciático. En la profundidad, todo el aductor mayor. Esto es una imagen de resonancia magnética. ¿Cómo vemos esto en la ecografía normal? Lo vemos así. Este es el tendón conjunto, esta es la parte proximal del vientre muscular del bíceps femoral, esto es todo el semitendinoso, el nervio ciático como punto de referencia y el aductor mayor acá abajo. Ahora, habiendo reconocido el patrón normal, vamos de nuevo a la imagen inicial de Carlos, ¿sí? Donde tenemos una rotura completa del tendón conjunto, ¿sí? Fíjense que no reconozco un tendón, en cambio en el lado contralateral se ve perfecto el tendón conjunto, todo el edema que rodea a la lesión, y en un corte longitudinal veo la separación del tendón conjunto, un área líquida directamente, una rotura completa del tendón conjunto a nivel proximal. Por si no está claro, tengo la resonancia de apoyo, en este caso donde esta línea negra es el tendón conjunto del lado sano, y acá vemos todo el edema que rodea al tendón, y en un corte axial, puntualmente a esta altura proximal, vemos que está ausente el tendón. ¿Sí? Entonces esto es una lesión, vamos a ver las clasificaciones un poco después, pero es una rotura completa del tendón conjunto. Es una de las más graves que puede tener una lesión muscular o músculo tendinoso. En cambio, ahora vamos al caso de Alex, que él también fue en un sprint, pero paró por las dudas. Y cuando identificamos el sitio específico del dolor, ya no se marca en el pliegue glúteo inferior, sino que se va a la cara lateral y posterior y tercio medio distal del muslo. Y en esta zona tenemos la transición entre la porción corta y la porción larga del bíceps femoral, y un sutil área de edema focal, sin rotura del tabique que separa la porción larga de la corta, ni hematoma alrededor. Esto es una imagen de un paciente normal, donde vemos este tabique periférico normal, sin edema, entre la porción larga y la porción corta del bíceps femoral, y la resonancia magnética de apoyo. Bien, entonces, ¿qué es lo importante decir acá? ¿Qué estructuras están lesionadas? Cada vez se le da más importancia a lo que es la matriz extracelular y los sitios de anclaje de los fascículos musculares. No es lo mismo que se rompa solo el fascículo muscular, que se rompa con la aponeurosis, que se rompa con el tendón, ¿sí? Entonces, muchos se obsesionan a veces con la medida, que cuánto mide el desgarro, pero más allá de la medida, ¿sí? Lo que hay que ver es qué estructura está comprometida y en qué sitio del músculo. Eso cambia completamente el panorama, el pronóstico del paciente y el tratamiento que se va a emplear. Como para resumir, en este caso, el caso más grave, tenemos una rotura completa del tendón, ¿sí? Con edema de toda la unión músculo-tendinosa del bíceps femoral. Esto es una lesión muy grave, por así decirlo. No me quiero meter en las clasificaciones, porque como verán, a lo largo de la historia se han hecho muchísimas clasificaciones de lesiones musculares. Algunas se han utilizado más que otras, por ahí la de Múnich o la de Pollock son las más escuchadas, ¿sí? Pero esas son bastante complejas de llevar en el día a día. Uno tendría que tener la tabla al lado
y puede generar un teléfono descompuesto, decimos, entre el equipo tratante, ¿sí? Y no siempre la lesión muscular tiene el mismo pronóstico, porque no es lo mismo el 9 del equipo que el arquero, que el 5, que el jugador titular, que el jugador suplente, ni en qué fase del campeonato estamos. Entonces, nosotros decimos que hay que entender el contexto de la lesión, ¿sí? Y eso se trabaja con todo el equipo médico o todo el equipo de salud que está, incluso con el técnico, ¿sí? Planeando el próximo partido, porque nosotros no tratamos imágenes, sino que tratamos pacientes en un contexto específico y sobre todo cuando estamos en la élite, donde hay veces que hay que sacrificar algunas conductas médicas por el gol que necesitamos y exigir un poco más a ese jugador que queremos, o no, o al revés, o guardarlo por las dudas para un partido más importante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esas cosas. Bien, y sin irnos del fútbol, pero otro tipo de pacientes es la población pediátrica, que cada vez los niños comienzan más temprano a este deporte de élite y con muchas exigencias físicas. Y una de las causas más frecuentes es el dolor de cadera o raíz de muslo. Entonces, cuando entra el paciente pediátrico, yo lo primero que trato de hacer es explicarle a los papás que los músculos y los tendones tienen más fuerza que los huesos, les digo, porque ellos vienen pensando en un desgarro generalmente, y son raros los casos de desgarros en los niños, sin embargo, están, como vamos a ver. Entonces, acá hay que tener en cuenta que los niños tienen los núcleos de osificación y la fisis de crecimiento, que es lo primero que debemos ir a evaluar. Entonces, acá les muestro el caso, les voy a mostrar el caso de un niño de 10 años con esta sintomatología, que él viene después de un entreno, me dice que patea y siente que algo le pasó a nivel de la cadera. Entonces, mi primer paso es, punto número 1, me voy a ver la apófisis de la espina ilíaca anterior-inferior, donde se inserta el tendón del recto anterior, y comparo un lado con el otro. Veo la superficie regular, no hay edema, el tendón llega a insertarse, ¿sí? Y lo veo normal. Acá les pongo un ejemplo de un caso patológico, donde está irregular, hay edema, y la resonancia magnética demuestra que es una apofisitis por tracción, ¿sí? Pero no era este caso. Entonces, segundo paso, me voy a la articulación, pensando que es una sinovitis por sobreuso o una epifisiolisis, un caso más grave, pero no, tampoco. Esto es el núcleo de osificación de la cabeza del fémur, la fisis de crecimiento, y no hay líquido intraarticular en ninguna de las dos caderas, comparativo el estudio, y acá les muestro un caso, por ejemplo, de una sinovitis, cómo se ve el líquido intraarticular. Ya por último me voy al recto anterior, porque él me dijo que había hecho el gesto de pateo. Entonces me vengo acá, tampoco veo desgarro del recto anterior, los tendones llegan y se insertan a la espina ilíaca anterior-inferior. ¿Qué hacemos en estos casos? Acá tengo lo que se conoce como una disociación clínico-radiológica. Entonces uno ahí toma un segundo, piensa qué puede haber pasado, reinterroga, pregunta si el dolor venía desde antes, si tuvo algún trauma durante ese pateo, si alguien le golpeó. Volvemos a palpar y a ver la zona específica de dolor, lo reexaminamos al paciente y ya tenemos que ir pensando que tal vez requeriramos una resonancia magnética. Sin embargo, en este caso, una de las maniobras que hago es pedirle al paciente que lleve la rodilla contra el pecho para ver el músculo psoas. Y me encuentro con que el paciente, del lado derecho, del lado sintomático, tiene pérdida de la fuerza del músculo psoas. Entonces acá miren cómo le veo todo el edema rodeando la transición músculo-tendinosa del psoas ilíaco derecho comparativamente con el lado contralateral, como hay pérdida del patrón fascicular del lado derecho y cómo se ve normal en el lado izquierdo. Entonces este paciente tiene un desgarro del psoas ilíaco. Raro el caso, sinceramente, me costó llegar a este diagnóstico, pero sin embargo la imagen es contundente. No deja duda que es una lesión muscular, que no hay sinovitis, que no hay apofisitis por tracción, y con eso nos ahorramos, por un lado, de pedirle la resonancia al paciente, y por otra que ya podemos comenzar el tratamiento como si fuera un desgarro muscular y no una apofisitis por tracción donde el tratamiento es distinto. Bien, ahora vamos a salir del muslo y vamos a ir involucrando otros deportes. Nos vamos a meter en la pierna. Lesión frecuente además del fútbol, el tenis, el running.
el dolor en la pantorrilla. Acá tenemos que dividirlo en dos grupos. Un grupo es el paciente que siente el pinchazo, el tirón, como dicen, sentí que me pegaron con un palo, con una piedra, que es un dolor agudo y el paciente no puede seguir. Y por otro lado tenemos un dolor insidioso, que el paciente siente que le molesta la pierna, que se le contractura, que se le carga, y por ahí para un par de minutos, unos 5 o 10 minutos, elonga, vuelve a pisar, siente que no pasa nada, quiere volver a intentar y otra vez a los 10-15 minutos, otra vez se le pone la pierna dura. Entonces, ahí tenemos que ver un poquito la anatomía antes de meternos en estos casos puntuales. Entonces, vamos a la anatomía de la pierna. Generalmente la lesión aparece en el lado medial y posterior de la pierna. Si hiciéramos un corte longitudinal a este nivel, los músculos que vamos a evaluar es el gemelo interno y el sóleo principalmente. No me voy a meter en el plantar delgado porque es un músculo accesorio, no todos los pacientes lo tienen, es inconstante. Entonces vamos al gemelo interno y el sóleo. ¿Sí? Cuando evaluamos el gemelo interno y el sóleo, tenemos que poner mucha atención en las fascias propias del gemelo interno, que es esta línea ecogénica, ¿sí? Que está ahí señalada con amarillo, y la del sóleo, que es la otra profunda. Si aparece una tercera línea ecogénica en el medio, esa es la del plantar delgado, pero que no la traje al caso, como les digo, no es lo más frecuente. Y cuando evaluamos la unión músculo-tendinosa distal del gemelo, tenemos que barrerlo desde la parte medial hasta la parte lateral o media de la pierna en la cara posterior. ¿Sí? ¿Y con qué lesiones nos podemos encontrar en los desgarros de gemelo, que es el pinchazo agudo? ¿Sí? Entonces, en los desgarros de gemelo podemos tener un desgarro agudo, por ejemplo, con un hematoma asociado donde hay rotura de la fascia profunda, y acá lo que hacemos es, bajo guía ecográfica, drenar ese hematoma para disminuir el tiempo de recuperación del paciente. Otro caso, tenemos un paciente amateur con un desgarro subagudo, ¿sí? Con un hematoma ya parcialmente organizado, donde este paciente no tiene alta exigencia, es un paciente de unos 50 años, que no va a volver a jugar pronto, se le hace fisioterapia y no hay mucho más por hacer en ese contexto. En cambio, este otro también es un desgarro subagudo, pero de una jugadora de élite a 20 días de un mundial, ¿sí? Si bien no tiene hematoma, hay una pérdida en el patrón fascicular adyacente a la unión músculo-aponeurótica. Esta paciente decidimos tratarla con PRP y obviamente con terapias intensivas de fisioterapia. Y llegó al mundial y pudo jugar, obviamente con la pierna vendada, no al 100%, pero era una jugadora clave de la selección de balonmano y bueno, pudo completar el mundial de esa manera. Otro caso es el del sóleo, ¿sí? Este es el dolor insidioso que les contaba y que una vez que lo sospechamos, tenemos que o llegar al diagnóstico con ecografía o pedir una resonancia magnética. Este es el típico dolor que el paciente le cuesta detectar. No, no es que dice, uy, sentí algo y me sacó el partido. No, el paciente generalmente lo niega, trata de masajearse un poco y seguir adelante, y eso hace que se retarde el diagnóstico. A la vez, ahora les voy a contar que por ecografía es muy difícil de ver un desgarro del sóleo, y es por eso que ya conocemos múltiples historias del sóleo que han sacado, incluso, por ejemplo, Gareth Bale no pudo seguir, no es secreto, ¿no? No pudo seguir en el Real Madrid y tuvo que dejar el fútbol, no se pudo rehabilitar nunca el sóleo. James ha tenido un montón de recidivas y recaídas con el sóleo, y otro montón de jugadores así les ha pasado. Es un músculo muy difícil de diagnosticar por el paciente porque, como les decía, el dolor insidioso, desde el punto de vista de imágenes, si no cae en manos expertas, puede ser pasado por alto tranquilamente, y desde el punto del tratamiento también es difícil de tratar. ¿Qué pasa con el sóleo? ¿Sí? Si bien es difícil de ver por ecografía, lo que tenemos que hacer es reconocer las estructuras miotendinosas, ¿sí? Tiene al menos tres, sin contar las variantes anatómicas, ¿no? Una central, una lateral y una medial. Entonces tenemos que ir angulando nuestro transductor, haciendo fuerza, acomodando el foco. Bueno, un montón de parámetros que ahí se los dejo en el artículo que les acabé de mostrar previamente para que lo vean.
Y de esa manera podemos tratar de objetivar una lesión del sóleo, como es en este caso. Y miren el detalle que es un desgarro del sóleo. Es un área focal de edema, está en este caso sobre la miotendinosa central, y se complementó con resonancia y se confirmó el diagnóstico. Entonces, en estos casos de la pierna, ¿la ecografía nos puede servir? Sí. Si no llegamos al diagnóstico de un desgarro de gemelo, vamos a llegar seguro porque es muy fácil de ver. Lo que tenemos que hacer es identificar cuántas estructuras están rotas, si hay un hematoma, si lo podemos drenar o no. Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, una patología del sóleo, si no logramos identificarla, saber que hay que complementarlo con resonancia magnética. Un diagnóstico diferencial del sóleo en los runners es el estrés tibial, pero ese generalmente es bilateral. En cambio, el desgarro del sóleo es unilateral. Bien, ya dejando un poco los músculos, nos vamos a meter en la parte de los tendones. Lo primero que tenemos que entender antes de ver por imágenes un tendón es saber esta teoría del continuo que describió la doctora Jill Cook, donde la mayoría de los pacientes va a estar acá en el centro, donde coincide la pérdida de la función del tendón con el dolor y con el cambio de la histoarquitectura. Pero sin embargo, hay pacientes que tienen pérdida de la función del dolor, perdón, de la función del tendón, pero no tienen dolor y no tienen alteración estructural. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos los pacientes que tienen un tendón muy feo, por así decirlo, pero el paciente no tiene pérdida de la función y no tiene dolor, ¿sí? Eso entra en lo que es la tendinopatía degenerativa y tendinopatía reactiva. Y digo tendinopatía y no tendinitis, porque ya está demostrado que los tendones no se inflaman, sino que se degeneran ante una situación de carga de estrés por volumen de entrenamiento, de partidos o por compresiones extrínsecas. El tendón sufre y lo que hace es sintetizar matriz extracelular. Y ahí es cuando el tendón se empieza a engrosar, permite que lleguen vasos de neoformación para la síntesis de esta matriz extracelular y se va degenerando. ¿Y qué podemos ver por ecografía? Bien, entonces acá lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al paciente cuándo le duele. Generalmente, en la mayoría de los casos, los tendones duelen cuando se enfrían. Es una frase que tenemos en el medio. Es el jugador por ahí siente que le molesta, vamos a poner el ejemplo del tendón rotuliano en estas imágenes, siente que le molesta el polo inferior de la rótula, ¿sí? Pero entra en calor, tal vez, y le permite jugar. Termina el partido y no soporta el dolor. Eso es típico de una tendinopatía. Distinto que esté jugando y siente un pinchazo, un tirón, y ahí ya debemos pensar una rotura del tendón, ¿sí? Entonces, en estos tres casos puede que el paciente tenga tendinopatía. Sin embargo, en el primero, el tendón estructuralmente está prácticamente normal. Esto es el tendón rotuliano, ¿sí? Y este es el polo inferior de la rótula. Y casi que no hay edema de la grasa de Hoffa subyacente. Sin embargo, el paciente puede requerir algunas sesiones de fisioterapia. Este otro caso, ya tenemos un tendón degenerado con edema de la grasa de Hoffa subyacente y con un patrón de vasos de neoformación. ¿Sí? Una tendinopatía reactiva. Tal vez el tratamiento fisioterapéutico sea un poco más invasivo o distinto que el primero. Y en este otro ya tenemos un tendón completamente degenerado con cambios entesopáticos severos en el polo inferior de la rótula, toda esta irregularidad que se genera, ¿sí? Y con un patrón de neovascularización. Este caso, si no tiene un buen pronóstico con únicamente fisioterapia, son los casos más difíciles de tratar a veces y puede que requiera un procedimiento incluso quirúrgico. ¿Sí? Hablando de tendinopatías rotulianas, como para traer un ejemplo de cómo la ecografía nos permite diferenciar las distintas tendinopatías desde el punto de vista estructural. Otras tendinopatías muy frecuentes son las del manguito rotador. Claramente tenemos acá una rotura del tendón del supraespinoso. Perdón que la animación no me quedó bien. ¿Sí? La idea era mostrar primero la rotura y que después aparezcan los hallazgos. Acá tenemos una rotura del tendón del supraespinoso con los cambios entesopáticos a nivel del troquíter, en un corte longitudinal del tendón del supraespinoso, y acá tenemos la misma lesión en corte longitudinal y transversal para poder mostrar esta rotura parcial de fibras bursales insercionales del tendón del supraespinoso.
Y algo que nos sirve de apoyo cuando hay roturas intrasustancias, que a veces no son tan evidentes como esta, es ver la convexidad del tendón, ¿sí? En este caso el tendón es normal y fíjense la convexidad que tiene la bursa, que está por encima. En cambio acá está aplanada. Esto se lo conoce como el signo de la rueda desinflada o rueda pinchada. Bien, eso es una rotura del tendón del supraespinoso. Otro caso, este es un jugador de balonmano, por poner el ejemplo, pero hay muchas lesiones, overhead, en vóley, en básquet, donde estos pacientes por el mecanismo repetitivo que tienen del hombro por encima de la cabeza, pueden generar pequeñas roturas, como es este caso, una rotura parcial de fibras articulares. Sin embargo, el paciente refería una incomodidad bastante mayor que en el final del lanzamiento él sentía que no tenía la potencia de antes. Entonces, nunca hay que olvidarse que no solo están los tendones del manguito rotador, sino los vientres musculares de estos tendones. Y en este caso teníamos un quiste intramuscular, ¿sí? El cual se drenó, hizo algunas sesiones de fisioterapia al paciente y volvió a su óptima condición. Y todo esto lo podemos, si bien tengo la resonancia de apoyo acá para mostrar cómo se ve un quiste intramuscular, ¿sí? Se pudo resolver con ecografía. Como son jugadores de élite, a veces la resonancia es un método cuando hay que mostrar a un club que no es cercano, por ahí este jugador juega en Europa y nosotros lo hacíamos en Argentina, el estudio, no era el grupo médico cerrado, por así decirlo, entonces tenemos que documentar las imágenes con resonancia magnética. Bien, otro caso, este es otro jugador de balonmano, es un deporte en el cual hay mucho choque, mucha fricción, como pueden ver acá las manos de este jugador, la cantidad de lesiones que tiene en los dedos, y lo traigo para ejemplificar una de las lesiones que podemos encontrar, ¿sí? Tenemos el caso de Lucas y el caso de Tomás a nivel de los dedos. En el primer caso, tenemos una rotura de la banda central del tendón extensor, ¿sí? Como el paciente tiene esta deformidad tipo butonier o butonier, ¿sí? Donde vemos la ausencia de esta banda central comparativamente con el lado contralateral y como lo vemos en un eje corto, el tendón normal y la ausencia de esta banda central del tendón. Miren este detalle, esto es una cosa técnica, se las muestro de forma anecdótica, como son estructuras muy, muy pequeñas que hay que evaluar, y miren acá toda la buena transmisión acústica que tengo, es porque metimos la mano dentro de una cubeta con agua y el transductor lo pusimos, bueno, obviamente con un protector, sin embargo se puede con el transductor en agua, y de esa manera uno casi que no apoya y no comprime la piel del paciente y nos permite realizar este tipo de imágenes. Bueno, y la resonancia magnética también de apoyo, mostrando el tercer dedo normal y la ausencia y todo el edema rodeando la articulación interfalángica proximal del dedo adyacente, que mostraba esta lesión. Este es otro caso, que es un pseudo-Butonier, donde acá el tendón extensor estaba bien, pero cuando le preguntamos al paciente dónde le duele, él se marca la parte volar de la articulación interfalángica. Y comparativamente, miren cómo vemos la placa volar normal y la adecuada congruencia articular entre la cabeza de la metacarpofalángica proximal y la base de la falange media, ¿sí? Perdón, de la falange proximal y la falange media. En cambio, en este caso, tenemos una pérdida de la congruencia articular, una pérdida de la tensión de la placa volar y toda la sinovitis. Esto nos llama mucho la atención, complementamos con una radiografía y vemos que hay una pequeña fractura de la base de la falange media de este dedo. No fue quirúrgica, por suerte, pero podría haberlo sido. Es una fractura estable con mínimo compromiso de la superficie articular. Y bueno, cómo nos cambia, ¿no? Pasar de una rotura de una banda central de un tendón extensor a una fractura con mínimo compromiso articular. Y esto lo podemos sospechar ya con la ecografía. Si bien nos terminamos apoyando con una radiografía, inicialmente orientamos el diagnóstico. Y ahora ya pasando a otro tipo de lesiones, las lesiones ligamentarias,
¿Cómo vamos a ver por ecografía las lesiones ligamentarias? Bueno, acá les traigo de ejemplo lo que es el tobillo, que por lejos es la articulación que más se lesiona en todos los deportes y dentro de esta, el haz peroneo astragalino anterior, el ligamento colateral externo, es el que más se lesiona. Tiene sus variantes anatómicas, ¿sí? Les voy a mostrar en este caso cómo hacemos para ver el fascículo superior. Bien, miren, primero les voy a mostrar el video de la maniobra que realizo. Entonces el video corre bien. Fíjense que hago un movimiento semicircular con el transductor sobre el maléolo externo, ¿sí? Primero me posiciono perdón que se me fue hacia atrás. Primero me posiciono a nivel tibio peroneo y de ahí comienzo a deslizar el transductor hacia anterior sin perder de vista el peroné hasta comenzar a encontrar el astrágalo y cuando desaparece el cartílago del astrágalo voy a reconocer el ligamento peroneo astragalino anterior. Esta es la imagen que deberíamos obtener. Entonces, ahora les voy a mostrar el video de cómo se ve por ecografía esta maniobra. Acá arranco en el tibio peroneo anterior y empiezo a deslizar el transductor. Acá aparece el cartílago, la cúpula del astrágalo, y cuando desaparece el cartílago, acá tenemos el haz peroneo astragalino anterior del ligamento colateral externo. Ese es el ligamento normal. En cambio, acá les traigo algunas lesiones de ejemplo, por ejemplo, una rotura aguda, donde está todo heterogéneo, engrosado, hay irregularidad de la superficie de inserción del peroné. Este otro caso es una rotura secular, donde está engrosado de forma secular y la irregularidad también del peroné, pero no hay tanto edema de las partes blandas adyacentes, además de que uno se apoya obviamente en el episodio cuando ocurrió, ¿no? Otra posibilidad es que una rotura crónica, el ligamento se elongue y pierda su función. Si bien está continuo, hay alguna cicatriz acá que puede generar algún impingement e inestabilidad de tobillo. Este es el normal, ¿no? Para que lo tengan de referencia. Y hablando de los impingement de tobillo, y en los jugadores de básquet y balonmano, es muy común el tobillo inestable crónico. Y acá les muestro un caso donde pueden ver en tomografía con reconstrucción tridimensional todas las imperfecciones, irregularidades que tiene a nivel del peroné, de la tibia, del astrágalo, sobre todo en la cara anterior. Y en ecografía, como vemos estas irregularidades y en el tobillo contralateral, como las superficies corticales son normales. Este caso, el paciente había tenido un nuevo episodio de inestabilidad y él marcaba muy claramente en el sector anterior, donde vemos el incremento de la vascularización Doppler en la sinovial anterior. ¿Sí? Es un nuevo impingement anterior, pero no tenía ninguna otra nueva lesión, ninguna fractura. Bueno, acá les pido disculpas ¿no? por la animación, ya me quedó superpuesto, pero en la resonancia mostraba que no había edema óseo significativo y sí estaba el edema de las partes blandas en la región anterior. Bien, ya para ir terminando, otro aspecto de lesiones deportivas es el trauma. En este caso, un deportista de artes marciales donde recibe la paralítica, conocida como en el fútbol, ¿sí? Golpe en cara lateral de muslo, donde si hiciéramos un corte transversal a este nivel, vemos el fémur, el vasto intermedio, vasto externo y la piel. Y en este caso se formó todo este hematoma. ¿Sí? En el momento agudo pudimos resolverlo con guía ecográfica, pusimos la aguja en el sitio del hematoma y lo drenamos completamente. Esto sucede porque la fuerza viene desde la región externa, atraviesa las partes blandas e impacta con el hueso y se disipa en la región proximal a la estructura rígida, ¿sí? Y por eso se forma el hematoma y los cambios postcontusivos en las fibras profundas y no en las superficiales. ¿Qué pasa cuando esta energía es demasiado intensa? Bueno, lo que sucede cuando el impacto es demasiado intenso puede generar una fractura. Y pueden ver acá como vemos una fractura por ecografía del peroné. Y la radiografía que me mandó el paciente desde su celular, por eso la calidad de la imagen, cómo se ve la fractura del peroné y pudimos hacer el diagnóstico. Bien, para ir concluyendo, y entonces, ¿para qué nos sirvió la ecografía en las lesiones deportivas?
esta imagen donde estamos compartiendo el vestuario de la selección argentina de balonmano con el fisioterapeuta y uno de los deportistas, resume para un montón de cosas que nos sirve la ecografía. Podemos ver un diagnóstico inmediato donde al paciente le da mucha seguridad que estemos trabajando en equipo, le mostremos la lesión e incluso si vamos a realizar una técnica, en este caso una microelectrólisis, una electrólisis percutánea, perdón, lo hacemos directamente bajo guía ecográfica. Buscamos el área afectada, dirigimos la aguja, le mostramos al paciente cómo estamos llegando, eso aumenta muchísimo la seguridad de los deportistas para ellos mismos y para con nosotros y confían cuando tienen una lesión en venir a preguntarnos y a acceder a los tratamientos. Y bueno, y como les digo, es una herramienta importantísima para los procedimientos ecoguiados, como hemos visto, para drenar los hematomas. Bueno, en este caso era el tratamiento de una cicatriz con una tracción. Y bueno, y esta es la imagen que me gustaría dejar de para qué se utiliza la ecografía en las lesiones deportivas. Como conclusiones finales, la ecografía es mucho más que una imagen, hay que entender la patología, conocer la anatomía para saber qué es lo que estamos viendo, saber transmitir la información de una forma que nuestro colega no se sienta perdido en nuestro informe o en nuestras palabras, conocer las limitaciones del método cuando no podemos resolver y tenemos esa disociación clínico-radiológica, saber qué otro estudio pedir, si una tomografía, si una resonancia. Bueno, en los peores casos, cuando sospechamos lesiones tumorales, ya irnos a estudios metabólicos como el PET, la gammagrafía, ¿sí? Cuando sospechar esas lesiones. Y esto que le decía de la confianza y seguridad, no solo para el deportista, sino para el médico y todo el equipo del deporte que fuera. Y bueno, y hoy en día nos permite realizar los procedimientos en tiempo real y como decía el doctor Carbonell hoy, que va a ser el próximo webinar, la parte dinámica de la ecografía, también nos permite esa ventaja, ¿no? La parte dinámica de la ecografía. Bueno, y sin más, muchísimas gracias y los invito a que vean algunos de los videos que voy subiendo. Si bien recién comienzo mi canal de YouTube, ahí iré subiendo y atento a las necesidades que ustedes tengan para poder seguir avanzando. Muchas gracias, doctor. Había una de las primeras diapositivas y ahí tengo de pronto una inquietud que decía no tanto las medidas, sino más la localización anatómica. Entonces la pregunta va a radiología y ortopedia. Para el seguimiento, para el manejo, para la evolución, más allá de la coestructura, de pronto de decir si es subagudo o agudo, ¿sirve guiarse por el volumen de la lesión o al estar en un estado tan dinámico de compresión y extensión con el músculo, por ejemplo, un hematoma? No se guían tanto por ese volumen que se representa en los informes o algo. No sé si para ortopedia le sirve el volumen de decir, hoy tiene un volumen de tanto y me sirve saber el manejo de cómo va a estar en 2 meses o en un mes o en una semana. Buenas noches, agradeciendo a todos los participantes. Tenemos participantes de la ciudad de Armenia, Medellín, Bogotá que nos acompañan. Algunos tienen ecógrafo, otros no tienen ecógrafo. Unos quieren iniciar con la ecografía. Estamos haciendo unas preguntas básicas. La pregunta que hace el doctor Andrés es totalmente cierto. ¿Hasta qué nivel vamos a nosotros a hacer una artrocentesis o cómo vamos a drenar un hematoma? ¿Cómo lo vamos a drenar y con qué equipo lo vamos a drenar? Es importante las medidas. El ecógrafo tiene una parte particular donde nosotros podemos tomar las medidas claras y hacer el intervencionismo para poder drenar el dicho hematoma en el caso de la lesión deportiva. El equipo, una vez nosotros con este equipo hacemos la estratificación, medimos el tamaño, por consiguiente hacemos la extracción y vemos paulatinamente en el seguimiento del acompañamiento del deportista si la necesidad de hacer una artrocentesis extra o un drenaje de hematoma. Doc, ahí con respecto a este tema, esto estaba dirigido al músculo, ¿sí? El tema de las medidas era sobre las lesiones musculares, que algunos dicen cuánto mide el desgarro, no así los volúmenes de hematoma o de líquido, perdón si no se entendió cuando lo expliqué en la clase, ¿sí? Estaba dirigido al desgarro muscular. Perfecto, ok, perfecto. O sea que concordamos en eso de que siempre ponemos de pronto volumen. Yo trato de ponerle volumen a casi todo, pero Es importante. perfecto. Y la otra pregunta es, en estas evoluciones,
de pacientes de alto rendimiento, la pregunta va tanto para la parte de ortopedia como para usted, doctor Bernard. En estas evoluciones, por ejemplo, un desgarro que ha evolucionado con calcificaciones en deportistas de alto rendimiento, que de pronto se puede manifestar o no síntoma por esos cambios de entesopatía o el cambio de la evolución crónica del desgarro. Esas calcificaciones siempre se destruyen, siempre, por más que sean mínimas, o se esperan a que se genere el síntoma para poder hacerle la destrucción ecoguiada de esas calcificaciones. Mire, yo generalmente trabajo, como les había dicho al principio, en conjunto con deportólogos y traumatólogos, y cada lesión en su contexto. Si el jugador siente una molestia, por ejemplo, una miositis osificante, y habría que tratarla, porque el jugador lo siente que está incómodo en esa zona, que se le carga, que lo molesta, bueno, ahí consulto con ellos, obviamente, no es que consulto, sino que directamente ellos son los que indican el tratamiento adecuado, si depende del tamaño, si hacen ondas de choque, si lo debridan o qué es lo que habría que hacer. Si el jugador no le molesta y es una calcificación mínima, yo no lo trataría, pero obviamente todas estas decisiones son en equipo. No sé qué opina el doctor Carvajal. Totalmente de acuerdo. Yo opino ahí un momento. Tío, Tengo una calcificación en la inserción de rotuliano que estoy que me suicido, ¿eh? Así que ah, llego a Colombia y no sé cómo me lo voy a destruir. esa es verdad, es tuya la calcificación. Bueno, entonces en este caso es muy sintomático. Habría que ver si hay asociado alguna rotura del tendón o es solamente la calcificación. Bueno, usted hace ecografía, obviamente ya se la habrá mirado, me imagino, y es la calcificación. Entonces ahí, bueno, hay que consultar a ver con los médicos que hacen tratamiento. Yo siempre esta parte soy muy cuidadoso, no me dedico a hacer tratamiento solo, sí hago procedimiento ecoguiado cuando me lo indican los colegas y qué sustancia poner, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tratamiento hacer? Lo dejo al ortopedista acá que le diga si hace onda de choque, si le pone alguna punción seca o qué es lo que hacen. Ahí los dejo a ustedes. Y ahí, doctor Carbonell, Carvajal y Bernal, aprovecho la pregunta anterior del doctor Carbonell. Lo que habitualmente tal vez se hace, y me corrige el doctor Nicolás, que es el experto, para el volumen del desgarro es analizar el volumen del músculo, ¿sí? Contralateral, el volumen del músculo lesionado y el volumen de la lesión, ¿sí? Eh, Esto lo traigo en trauma porque los volúmenes pueden generar trastornos facetarios. Entonces, cuando hay inyección de grasa en cirugía plástica, por ejemplo, genera este espacio que genera un síndrome compartimental muy pocas veces, pero depende del volumen A menos el volumen B. Entonces, la pregunta en ecografía deportiva, ahí hay unas clasificaciones, pero en ecografía deportiva tiene que ver con la biomecánica del paciente, porque es diferente un paciente ciclista a un nadador, si bien los dos son esbeltos, su reclutamiento muscular y sus fibras son diferentes. Entonces, tiene que ver o analizan qué hace, qué no hace, qué tipo de músculo es para poder clasificar este volumen o no. No, con respecto a los síndromes compartimentales, generalmente se dan o en las piernas o en el antebrazo porque son de menor volumen. En los muslos es más raro que se dé, sin embargo hay casos muy aislados. Y eso es con respecto a cuando hay colecciones formadas. Un desgarro aislado, sin hematoma, es raro que tenga que medir el volumen. Sí, lo que usted me dice, cuando hay hematomas, por ejemplo, a nivel del gemelo, y se organizan esos hematomas, y sobre todo en pacientes de mediana edad, pueden generar síndromes compartimentales o entorpecer un poco la rehabilitación, sin llegar al síndrome compartimental propiamente dicho, pero sí que siente una molestia compresiva. Y ahí sí, claro, el volumen es importante medirlo en las tres dimensiones y en el eje circunferencial y ver si tiene vascularización distal, sería el hallazgo principal, ¿no? Que no esté obstruyendo una estructura vascular importante. Y todos los trastornos de las fascias en relación al síndrome compartimental, eh, claro que sí, es importante tomar el volumen
como usted dice, el de la pierna entera menos el volumen del hematoma, y así hacer la diferencia. Yo por ahí te quiero combinar unas preguntas del chat. Hay una que de pronto se repite y es respecto al tamizaje. Entonces, la primera pregunta sería, pues yo desconozco ese rubro del alto rendimiento en la parte de deportología y por eso capaz vos tenés más contacto. Esos pacientes de alto rendimiento, por ahí capaz alguna adquisición significativa monetaria, ¿se les hace tamizaje de los sitios de lesión frecuente a esos deportistas? Esa es la primera pregunta. Y combinando la segunda, en caso de encontrar, por ejemplo, como van a ser pacientes para tamizaje, supuestamente no tienen supuestamente vienen sin ningún tipo de síntoma en ese tipo, en esa zona, así que podemos de pronto ver como hallazgos, no vamos a encontrar una rotura de pronto, pero sí o calcificaciones o capaz alguna inflamación crónica. En esos casos de inflamación crónica, y ahí combino la segunda pregunta del chat, sería utilizar un Doppler con escala baja o un Power Angio. Bien, Doc, sí, la primera pregunta sumamente valiosa e importante de hacer. En los estudios, hacemos estudios precompetitivos, sobre todo previo a los torneos, por ejemplo, mundial o copas que se juegan en un corto tiempo, muchos partidos. Entonces, lo que se hace es hacer un escaneo de todos los miembros en futbolista, que es lo que más hago, escaneo de miembros inferiores y de la zona media para detectar posibles pubalgias, ¿no? Que la pubalgia es otro tema, pero hay que ver, hablar de hernias, de pinzamiento de la cadera, tendinopatía de los aductores, osteitis del pubis, bueno, un montón de cosas. Todo eso entró a la pubalgia, ¿sí? Y a la vez buscar cicatrices o zonas de sobrecarga. Y esto que nos permite trabajar de mejor manera con la parte de los fisioterapeutas para esa competencia puntual, o saber que ese jugador, si está con una molestia ya 3 4, ¿no? Del 1 al 10, ya saber que ese jugador tal vez no puede jugar los 90 minutos, e ir guardándolo y ponerlo el tiempo adecuado. Eso permite generar una estrategia de juego, ¿sí? Y saber que su reemplazo puede jugar más tiempo o así. Nos permite estructurar la estrategia y ver si hay que hacer algún tratamiento, porque estamos a tiempo de tratarlo para que llegue en óptimas condiciones a la competencia. Y la segunda pregunta, yo utilizo sí, el Power Doppler para las zonas de sobrecarga o inflamación, o si está recuperándose alguna lesión. Eso, los patrones de neovascularización, yo uso el Power Doppler, generalmente con escala muy baja y bueno, y la ganancia ajustada, ¿no? Pero no me quiero meter ahí a hablar de Doppler muy específico, ustedes manejan más Doppler que yo. Pero para ver la sobrecarga o el edema, me sirve si el Power Doppler. Perfecto, perfecto. Sí, ahí compartimos eso. Yo uso también Power y era una de las cosas que preguntaban. Y el consejo del Power Angio es porque está más clasificado para ver las inflamaciones graduales. O sea, si directamente no tengo señal Doppler, perdón, Power, porque el Power Angio es mucho más sensible para las bajas velocidades que el Doppler. Por más que yo tenga un Doppler de una escala de 3 o capaz algunos ecógrafos ya más grandes que llegan a escalas de 0,5. Aún así sigue siendo un poco más sensible para esos bajos flujos, porque acuérdense que el Doppler lo que va a ver es el movimiento, entonces esos escasos movimientos se ven mejor por el Power Angio y la clasificación inflamatoria está más dada o está más consensuada con respecto al Power Angio, así que yo también utilizo para ver patrones inflamatorios el Power Angio versus el Doppler. Bien. Para ortopedia, ustedes hacen infiltraciones, me imagino que la mayoría de pronto los hacen a ciegas o buscando el punto. Si alguno comparte ya el método de ecografía, y ahí le pregunto de pronto a si hay algún ortopedista que hace el manejo en la es que hacían una pregunta con corticoides. En la infiltración, ¿infiltran en la zona que está más vascularizada con inflamación por Power Angio o infiltran en las zonas de inserción tendinosa? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo incluso creo que la postulé ahí, la importancia del uso del corticoide en los pacientes deportistas de alto rendimiento, los que van a competir, los que van a ganar una medalla, y sabemos que el uso de corticoides, pues tenemos que tener algún grado de restricción. Y también hay que cuidar mucho la articulación y ese punto de inserción, porque digamos, cualquier centímetro de más de corticoide o cualquier sustancia puede hacer una lesión irreversible y convertir en una tendinopatía. Por eso es prudente esa pregunta.
Bueno, entonces si ya a mis deportistas no les puedo colocar un corticoide, entonces, ¿qué les puedo colocar? ¿Qué medicamento me hace un proceso regenerativo o me estimula para regenerar nuevamente esa inserción del tendón o lo que se vaya a localizar? Actualmente vemos que ya algunos colegas están tomando la idea de tomar su ecógrafo para hacer intervencionismo y prácticamente ya pocos están haciendo, digamos, la, la infiltración o bloqueo a ciegas. Hay unos estudios que demuestran que hacer los procedimientos ecoguiados dan casi un 80% de asertibilidad. Entonces, sabiendo esos conceptos y sabiendo la anatomía, localizando bien la anatomía, entonces ya estamos colocando pequeñas dosis, incluso para hacer pequeños estímulos. Muchas veces colocamos destroza, otras veces colocamos incluso hasta medicamentos biológicos, que muchos de ustedes se pueden aterrar. ¿Cómo así que usted le va a meter un medicamento biológico? Pues hombre, hay medicamentos biológicos que hacen un pequeño estímulo en la inserción miotendinosa y favorecen para que aquel deportista de alto rendimiento no me produzca una lesión mayor. Por ejemplo, en las epicondilitis mediales o laterales para los tenistas, golfistas, nosotros no podemos hacer una injuria colocándole corticoide. Entonces se están buscando otras alternativas para poder hacer eso, incluso también los esontomas o los plasmas ricos en plaquetas y mucha infinidad de medicamentos que nos pueden ayudar para ello. Perfecto. Había una de las preguntas que decían con qué transductor y si con los equipos portátiles, ahí también combinando varias, se podía, lo ideal es un transductor lineal, sí o sí, porque lo que buscamos es una mejor resolución de la imagen en cortas distancias. Sabemos que los tendones casi siempre están más cerca de la piel, entonces esa insonación va a ser mucho más cercana, o sea que sí o sí, un transductor lineal. Y los transductores lineales es lo que en la mayoría de los casos, obviamente dependiendo del ecógrafo portátil que compren, pero por ahí capaz no todos, creo que solamente Clarius trae la opción que de pronto es más, académicamente es mucho más fácil para el que está aprendiendo a usar la ecografía porque trae una opción para que le dibuje por inteligencia artificial los planos. De pronto, sí. El modo T Ah, es una eso, el aplicación. modo T. Entonces, la aplicación de Clarius trae para poder, no, pensé que pedía un timeout, pero, pero claro, la aplicación de Clarius trae para de pronto ver esos planos y de pronto se les hace mucho más fácil porque no es lo mismo de pronto alguien que ha tenido una corta curva con la ecografía, por más que le pongan un ecógrafo de $100.000 versus el Clarius, de pronto hasta se le hace mucho más sencillo porque con inteligencia artificial el modo T le va a separar los planos y por ahí de pronto le ayuda en esa parte del tratamiento al ortopedista en consultorio de pronto hacer o una infiltración o un drenaje coguiado, entonces se le va a hacer de pronto mucho más sencillo con esa parte mucho más didáctica para poder visualizar los planos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Mira, acá hay una pregunta, Sí. Patricia Duitama, Pulido, dice si sirve la clasificación de desgarro del 1 al 3 y miofacial o miofibrilar. Bien, de las clasificaciones, sí, lo que yo más uso es 1, 2 y 3, porque yo lo tengo consensuado con el equipo de trabajo, donde 1 es una distensión, donde no hay rotura de fascículos musculares, sino que hay un edema del intersticio, como mostramos en el segundo caso, en el caso de Alex, no sé si recuerdan, del jugador que paró por las dudas. Ese es un edema focal, donde no hay rotura de fascículos musculares. Y la otra en contraste es la grado 3, donde hay una rotura completa del tendón conjunto. Y las que están en el medio, le digo que es un grado 2, donde hay una pérdida del patrón fascicular, hay edema, pero no hay una rotura completa de la unión músculo-tendinosa ni retracción del vientre muscular. Y con respecto a lo miofacial, miofibrilar, eso es las palabras que están utilizando, el lenguaje se está empezando a confundir mucho, porque algunos usan fascias, otros aponeurosis, otros tendones. La fibra generalmente no se ve por ecografía, lo que vemos por ecografía es un conjunto de fibras que son los fascículos. Entonces, meterse en la parte de miofacial, miofibrilar, y eso habla de una unión, ¿no? Entre miofascia o mioponeurótica, es lo mismo. Y después lo otro es la rotura del fascículo muscular aislado, sin compromiso de la fascia o del tejido conectivo, que sería el tendón.
No sé si me llegó a entender, si me hice entender o se complicó. Pero eso estaba en la parte de la histoarquitectura que les mostré, donde es fundamental decir qué estructura está rota. Más allá de cómo lo mencionemos, el lenguaje tiene que ser el mismo entre quienes trabajamos en equipo, o a lo sumo enviar un video y decir, mira, esta es la poneurosis o la fascia, como le quieran decir, el tendón o el tejido conectivo de sostén. Pero bueno, lo tienen que ir regulando entre sus derivadores y el deportista y ustedes, ¿sí? Perfecto. Acá hay una de las preguntas, Miguel Andrés Casa Jiménez pregunta si el Doppler es importante en el desgarro muscular. Es la primera pregunta. Y la segunda es si la herramienta de la elastografía, me imagino que en el desgarro muscular, ¿no? Tendría algún protagonismo. Bien, con respecto al Doppler, nos sirve para el seguimiento de las lesiones. Mientras, digamos, la lesión comienza, el día 1 generalmente no tiene vascularización. A los poquitos días ya comienza a ver la llegada de todo el afluente de esos vasos de neoformación, donde es donde está más encendido, y después empieza a decaer. Entonces nos permite hacer un seguimiento de cómo va esa lesión, sobre todo el Power Angio o el Power Doppler, estábamos diciendo en los desgarros musculares. La elastografía, hay dos tipos de elastografía, la cuantitativa y la de compresión. Sin embargo, esos son métodos software que se utilizan en los ecógrafos de alta gama, son software muy caros para los traductores lineales, no conozco uno que tenga elastografía. Sí los de, Clarios, clarios tienen tiene. ¿tiene en el portátil, tiene la fotografía? Tenemos la Ah, muy fotografía. bien. Bien, yo la verdad que también lo voy usando sobre todo para la evolución de las cicatrices. Sí, me sirve la elastografía. Y la uso generalmente la strain, no tanto cuali- la cuantitativa, ¿sí? Sino uso más bien la cualitativa con compresión para evaluar la evolución de las cicatrices. No he encontrado un artículo o un metaanálisis o una revisión sistemática que documente en cuanto a cuantificación este tipo de lesiones. Digamos, se podría hacer, sí, pero es muy artesanal y muy operador dependiente, porque hay que tener varias cosas en cuenta antes de tomar la cuantificación. Por ejemplo, para la elastografía hepática, eso sí ya está nomenclado y regulado, pero no así para la parte de musculoesquelética, por lo menos de lesiones deportivas, que es lo que yo hago. Yo sé que en reumatología está muy avanzado el tema para la rigidez de las membranas sinoviales, pero eso es otro tópico. No soy reumatólogo, entonces me excede un poquito ahí. Pero de la parte muscular de deporte, eso es lo que les puedo contar desde mi experiencia. Y no sabía lo de Clarius, muy bueno. Me deberían mandar uno, yo no tengo Clarius. Bueno, hay otra pregunta, y esta se la hago también un poco a que me aconseje para el abordaje de los pacientes con lesiones de menisco. En los pacientes con lesiones de menisco, ¿cómo los evalúas? ¿Los evalúas con la rodilla extendida del todo? ¿Lo colocas a 40 grados con un almohadón por debajo? ¿O oblicuas la rodilla para que se protruya de pronto de forma contralateral más el menisco y poder explorarlo por ecografía? ¿O cómo abordas esa parte para las lesiones meniscales? Que ya sabemos que es un poco limitado por acá, pero siempre aporta algo de información importante para ver si se procede con otro abordaje de imagen. Bien, para la clase, para el webinar que viene, que es ecografía dinámica, tengo un casito justamente de una lesión meniscal y todas esas maniobras que voy a decir son todas válidas. Hay que hacer todas. Por eso la ecografía es dinámica. No es que el paciente viene y lo pongo con la rodilla extendida y le hago todo el examen con la rodilla extendida. No, tengo que ir moviéndolo, ajustando el transductor, ver cómo lo mueve el paciente de un lado y del otro lado contralateral. Hay pacientes que son más elásticos que otro, entonces la movilidad meniscal hay que ver si realmente ese menisco está destruido y le duele o del otro lado pasa lo mismo y al paciente no le duele. Siempre los hallazgos van acompañados de la clínica. Y hoy en día se está utilizando cada vez más la ecografía para ver el tema de las suturas meniscales intraquirúrgicas. Ya hay algún artículo escrito que van mostrando cómo utilizan la ecografía para ese tipo de suturas.
Así que bueno, los ortopedistas capaz que alguno puede contar su experiencia, los que lo están haciendo, si es que alguno lo está haciendo. Yo solamente me remito a los artículos que he visto de eso. Pero sí, 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 claro que sí sirve mucho la ecografía, cada vez más, y los ecógrafos que son más potentes y tienen mejor definición, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda o consulta respecto a las lesiones deportivas que podamos evaluar por ecografía. Muy bien. Doctor Bernard, ¿cómo le pareció? ¿Cómo estuvo todo? Tarde, ¿no? No, 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 para nada, no, no, una horita está más que bien. Díganme ustedes qué les pareció la clase, si se Me sintieron surgieron algún. muchas dudas. Sí, bueno, mejor así, significa que hay mucho por hacer. Así que coméntenme si les gustaría ver algún otro tema, como ya pactamos para el próximo, pero bueno, por ahí algo más específico. También Perfecto. hay mucho para tratar, para hablar de esto. Yo traté de resumir un poco de todo, músculo, tendones, ligamentos, media horita y con las lesiones por ahí más frecuentes, pero sí, de cada tema se podría charlar un montonazo desde el punto de vista de imágenes, de tratamiento, de evoluciones. Es muy grande esto, hay muchas cosas. Este universo es fantástico. Yo justo en el otro webinar estamos hablando de glúteo, de gluteoplastía. Escribimos algo que se llama espacio de Freud y los cambios de glúteo mayor y cómo el glúteo mayor es un fuelle de músculo como un fuelle de acordeón y no es una bola muscular por la biomecánica. Entonces, cuando encontré al doctor Nicolás que vive en Colombia, al doctor Carbonell y mucha gente con ganas de realmente aprender en Colombia, creo que es un buen momento porque el doctor Nicolás viene del futuro, viene de aprender cosas con el doctor Rolón, con el doctor Tomás Pascual, gente que realmente está en esto hace muchos años y fue la motivación por la cual yo en el 2018 me tomé, creo que el curso más caro que me he tomado yo. Me fui para Spalding Institute a Boston 5 días a hacer ecografía deportiva, en vez de irme para Argentina otra vez con ustedes, porque yo creo que la ecografía deportiva no debería ser deportiva, ¿no? Debería, la ecografía musculoesquelética y de tejidos blandos lo es todo. Y nosotros en cirugía plástica yo acuñé un término que se llama disección anatómica en tiempo real. Cuando realmente conoces la anatomía y la biomecánica funcional de cada uno de los músculos y fascias, vas a poder encontrar los aspectos diagnósticos y terapéuticos directos, ¿no? Y como tú lo dices, ya estamos viendo resultados y complicaciones de resultados. O sea, si la sutura quedó muy expuesta, si no quedó expuesta, si quedó bien. La ecografía efectivamente te puede demostrar los dispositivos porque tiene patrones, ¿no? Ecográficos. Y así que la evolución viene por ahí. Así que agradecemos mucho, doctor, que se sume a estos espacios. El próximo webinar es el 20 de agosto. El próximo webinar es de pared abdominal que lo voy a dictar yo. Y el próximo webinar, que es el 20, ahora me recuerdan, pero lo vamos a enviar, es ecografía dinámica, que vamos a escucharlo nuevamente a usted con 26. todos los temas. El 26 de agosto, ecografía dinámica. Y algunas preguntas antes que se me apagara esto, que escuché por ahí. Vamos a hablar en un futuro muy cercano de ortobiológicos. Vamos a hablar de un futuro muy cercano de lo que es plasma ricos en plaquetas, lo que son ortobiológicos y algunas terapias. Y quiero invitarlo de inmediato, doctor Nicolás, al doctor Andrés y al doctor Carvajal. Tenemos la posibilidad de hacer cursos en el laboratorio de disección anatómica de la Universidad de los Andes. Así que ahí podemos hacer algún tipo de laboratorio en el tiempo en que ambos puedan. Doctor Andrés vive en Medellín y usted vive en Tunja y yo estoy entre Cartagena y Bogotá, pero podemos coordinar para hacer algo bonito y publicar porque creo que los ortopedistas de Latinoamérica están listos. Y digo que vienen del futuro porque en Argentina ya hace muchos años lo hacen. Aquí están listos, muchos con gran intención, como el doctor Carvajal y todo el equipo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y de Trauma, que están listos junto a la doctora Claudia Reyes para apoyarnos. Así que, doctor Nicolás, muchas gracias, doctor Andrés, muchas gracias, doctor Carvajal,
Muchas gracias y a todos ustedes por estar acá. Recuerden que este y todos los webinars anteriores, cómo seleccionar un ecógrafo, Ultrasono Tips, se encuentran en el canal de Ultrasono Lab y en el canal de Hill Médica. Gracias, Hill Médica, como siempre, por el apoyo y por estar acá. Así que nos vemos en una próxima edición de estos webinars de ecografía. Muchas gracias, feliz noche. Chao, chao. Gracias, hasta luego, Hasta un luego, gusto. gracias. Chao, Muy chao. amable. Hasta Damos por luego. finalizada la sesión.